Ok, muchachos, ahorita vamos a ver el control local y humoral del flujo sanguíneo, continuando con las clases de fisiología circulatoria. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen formas de controlarse a pocos días, horas, incluso segundos a minutos, y durante varios meses o incluso años. El control local hace referencia a lo que es, valga la redundancia, el mismo control que tienen los vasos sanguíneos para aumentar o disminuir el flujo. Y humoral básicamente es el control que se tiene en los vasos sanguíneos, pero con ayuda de algunas sustancias que ya vamos a ver a continuación, cada una de ellas. Como generalidades, nuevamente mencionar que la función del sistema circulatorio es el del intercambio de nutrientes y desechos. Y es importante mencionar que el corazón no es capaz de proporcionar un flujo alto a todos los tejidos. Es decir, si bien la función principal del corazón ya la habíamos mencionado en anteriores clases, que es la de bombear sangre hacia todos los tejidos, este, esta misma, esta misma sangre no va a llegar de igual forma al cerebro, al hígado, a los riñones. O sea, siempre es diferente el flujo sanguíneo que le llega a cada uno de los órganos y tejidos. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene un uso metabólico distinto. O sea, recuerden que el hígado, por ejemplo, es un órgano importantísimo en cuanto a la desintoxicación. Por ejemplo, ahí se filtran muchos o casi todos los fármacos. Igualmente los riñones. Entonces no llegará la misma sangre a los riñones y al hígado que, por ejemplo, a un músculo que está en reposo o a la piel. Entonces, por lo cual existen mecanismos de control de este flujo, que es mecanismo a corto plazo, que es de segundos a minutos. Principalmente nos basamos aquí en lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción, de lo que son las arteriolas, los esfínteres, etc. Y los mecanismos de largo plazo, que estos ya son de días a meses, incrementando o descendiendo el tamaño físico y del número de los vasos. Entonces vamos a iniciar con el mecanismo local a corto plazo. En este es capaz de incrementar el metabolismo hasta 8 veces, em, pero el flujo solo se incrementará hasta 4 veces. ¿Ok? De este control local, lo que tenemos que llevarnos de importancia es que el flujo siempre, el flujo sanguíneo, ¿no? Siempre va a aumentar eh, cuando disminuye el oxígeno. O sea, siempre el flujo aumenta siempre y cuando disminuya el oxígeno. Ejemplos, digamos, en la altitud, por ejemplo, en ciudades como Quito, La Paz, Bolivia, en las cuales son ciudades donde se vive a muchos metros sobre el nivel del mar, pues habrá menos oxígeno y por tanto, digamos, la saturación normal en Quito es normal siempre y cuando sea mayor de 90%, pero en cambio en otras ciudades a nivel del mar eso ya no sería normal, sería una hipoxemia, entonces ya sería desde el 92% en adelante normal. Pero en cambio, como les digo, en ciudades como Quito, La Paz, el oxígeno es menos. Entonces, como el oxígeno está bajo, el flujo sanguíneo aumenta en las personas que viven ahí para tratar de compensar. En una neumonía, dependiendo de la localización, cuando ustedes estudien neumonías, ya van a ver que las neumonías hay varios tipos, ¿no? Y también afectan a varias zonas de los pulmones. Entonces, estas zonas ocupadas generalmente por pus y todo eso, no, no, no hay o sea, disminuye el oxígeno. Entonces, por lo tanto, el cuerpo tratará de que fluya más sangre para tratar de compensar. Y otro ejemplo es la intoxicación por monóxido de carbono y cianuro. Todos han de haber escuchado algún momento lo que es la muerte dulce.
cuando muchas personas se quedan dormidas y se les quedó el gas, la estufa del gas abierto y prácticamente el otro día están muertos. Se les llama muerte dulce pues porque no sienten nada, solamente se quedan dormidos. Esto es porque el monóxido de carbono tiene mayor afinidad que el oxígeno a la hemoglobina. Bueno, esto igualmente lo verán en hematología, pero, o sea, desplaza este, este monóxido al, al O2 normal. Entonces ahí se forma una carboxiemoglobina y, bueno, básicamente no hay una oxigenación sanguínea y se da el fallecimiento del paciente. Eso a breve rasgos, ¿no? Como les digo, esto ustedes ya verán cuando vean dichas enfermedades, tanto en neumo o como en hematología. Existen unas teorías que nos ayudan a comprender el control local sanguíneo a corto plazo. Una es la teoría vasodilatadora, eh, que trata de que a mayor metabolismo o menor disponibilidad de oxígeno, como les mencioné, y nutrientes, mayor será la velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras. O sea, cuando una célula está, digamos, ustedes están haciendo ejercicio y obviamente está, la actividad metabólica de todas las células aumentará, pues mayor será la formación de sustancias que abren estos vasos sanguíneos para que asimismo llegue más sangre. ¿Y cuáles son estas sustancias? Pues el mismo CO2, la adenosina, la histamina, el potasio y los hidrogeniones. La histamina también tiene una función importantísima en inmunología y en las alergias. La otra teoría es de la teoría de la falta de oxígeno. O sea, esta también se llama como teoría de falta de nutrientes. Hay que recordar que el oxígeno provoca una contracción muscular. Entonces podemos deducir que en ausencia del oxígeno, los vasos sanguíneos pues, se relajarán, se dilatarán. Entonces, si disminuye el suministro de oxígeno o aumenta el metabolismo tisular, pues va a disminuir el oxígeno tisular. Consecuentemente, se dará la relajación de las arterias y los esfínteres precapilares para aumentar así el flujo sanguíneo en los tejidos. Vamos a ver algunos ejemplos de control metabólico que nos da el Guyton. El uno es la hiperemia reactiva. Esta hiperemia reactiva lo que trata es que si el flujo sanguíneo fue interrumpido por algunos segundos, pues el flujo sanguíneo puede también continuar durante otros segundos, o sea, normalmente. Pero si el flujo sanguíneo fue interrumpido por varias horas, el flujo puede continuar durante horas, pero ya con un aumento de 4 a 7 veces para tratar de compensar esa sangre que no había estado llegando. Entonces miren ustedes en este gráfico, en el eje horizontal, eh, digamos, miren cómo está el flujo sanguíneo, está en 1, ¿no? Un valor. Después se ocluye esa arteria. Aquí llegan a pasar algunas 1 o 2 horas y después pues se da el ascenso abrupto de, en el eje vertical del flujo sanguíneo, pues por eso, como les había mencionado, para tratar de compensar esta oclusión y esta falta de flujo sanguíneo previo. Esto es lo que es la hiperemia reactiva. Ahora, ¿qué es la hiperemia activa? Cuando aumenta la tasa metabólica de las células, pues usan los nutrientes del líquido tisular, ¿no? Entonces se liberarán sustancias vasodilatadoras para aumentar este flujo sanguíneo. Ejemplos que tenemos de esta hiperemia activa, pues es la que ustedes están teniendo ahorita, cuando están estudiando, cuando están haciendo ejercicio, están usando esa energía metabólica de sus neuronas, en el caso de ahorita de que estudien, en el caso de que están haciendo ejercicio, pues están usando esa energía metabólica para, para, para poder, digamos, hacer una maratón, poder nadar, alzar pesas, etcétera. Eso es básicamente lo que es la hiperemia activa. Miren aquí como en este gráfico en tiempo en minutos se da la estimulación del músculo y aumenta consecuentemente el flujo sanguíneo muscular. Entonces esto es lo que es la hiperemia activa.
Algo importante también del control local a corto plazo es que el flujo sanguíneo se puede regular durante cambios en la presión arterial. ¿Cómo es esto? Cuando aumenta la presión arterial, aumentará el flujo sanguíneo. Esto tienen que ustedes siempre saber. Por eso es que cuando ustedes verán algún paciente desangrándose, va a estar hipotenso, va a estar choqueado. ¿Por qué? Pues porque recuerden que la sangre ejerce presión sobre las arterias y si es que no hay sangre, pues la presión va a bajar. Y asimismo, cuando aumenta la presión arterial, aumentará el flujo sanguíneo. Eh, pero por autorregulación, en menos de un minuto, el flujo vuelve a la normalidad, incluso aunque la presión arterial esté elevada. Esto lo veremos incluso también cuando veamos hipertensión arterial, pero bueno, tienen que saber que existen unos mecanismos que tiene el cuerpo humano para que las personas no tengan siempre la presión arterial elevada. Claro que en los pacientes hipertensos ya estos mecanismos no, no funcionaron, aparte del mismo estilo de vida, todo eso que ya hace que una persona se establezca con la hipertensión arterial. Entonces miren cómo se evidencia en este gráfico, en el eje vertical, la presión arterial media, como a corto plazo el flujo sanguíneo asciende de mayor forma que a largo plazo. A largo plazo ya es más constante el control de la presión arterial. Es por eso que en el gráfico se evidencia que una presión de 70 milímetros de mercurio y de 175 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo solo aumenta de un 20 a 30%. Asimismo, hay teorías que explican esto. Una es la teoría metabólica y otra es la teoría miógena. La teoría metabólica lo que nos trata de explicar es que cuando la presión arterial es muy alta, el exceso de flujo proporciona mucho oxígeno y nutrientes, así eliminando vasodilatadores que se habían liberado anteriormente. Pues si es que se elimina vasodilatadores, se generará una vasoconstricción, ¿no? Y el retorno del flujo hasta casi la normalidad. Y la teoría miógena lo que trata es de que el estiramiento brusco de los vasos sanguíneos al aumento de la presión arterial provocará la misma contracción de este músculo liso. ¿Debido a qué? Porque inicia una despolarización vascular inducida por el aumento del calcio. ¿Ok? Esto ya habíamos visto un poco en histología y bueno, lo que nos dice el Guyton también es de que el control del flujo sanguíneo en cada tejido específico pues es diferente y esto por razones obvias, como les mencioné. No es lo mismo el flujo sanguíneo que les llega al cerebro, al hígado, que a la piel, pero asimismo sus controles intrínsecos, es decir, de cada uno es diferente. Por ejemplo, el cerebro, el aumento de CO2 y de hidrogeniones van a dilatar las arterias cerebrales para así justamente tratar de eliminar estos elementos. En la piel es algo más curioso porque está mucho más relacionado con la temperatura, con el medio externo. Hay varios tipos de receptores de Pacini, ya que ya ustedes lo verán cuando estudien a profundidad en la fisiología de la piel, que cada uno de estos cumple una función importantísima. Por ejemplo, unos receptores detectan la presión, otros detectan el frío, otros el calor. Entonces la piel es como que un mundo aparte, ¿no? Lo que sí es importante recalcar es que en el calor va a provocar vasodilatación y el frío vasoconstricción. Un uso clínico que ustedes le pueden dar a esto es cuando, digamos, sucede un golpe, alguien se cae en el momento en ese instante es bueno colocar pues hielo. ¿Y por qué? Pues porque genera vasoconstricción para que así no se forme o no siga creciendo ese hematoma. ¿Ok? Ahora ya saben por qué a alguien se le pone el frío en el momento agudo de algún golpe. Y ahora en el calor genera vasodilatación.
en pacientes que tienen dolores un poco más de varios días, más crónicos, el calor les va a aliviar, digamos, una lumbalgia, pues porque genera vasodilatación y ayuda a que se distribuya mayormente ese flujo sanguíneo. Por eso también ustedes cuando se colocan alguna compresa en alguna pierna que ya les duele algunos días, pues van a sentir alivio. Ahora ya saben por qué es. El control del flujo sanguíneo por factores endoteliales. Recuerden que seguimos en el control a corto plazo. Aquí tenemos al óxido nítrico. Este es un elemento que ustedes lo van a ver muchísimo cuando vean inmunología. Pero el óxido nítrico lo que es un vasodilatador. De hecho, es como que el factor vasodilatador por excelencia. Siempre que ustedes vean óxido nítrico o, o estas siglas, NOS, es el vasodilatador por excelencia. Estas están liberadas por células endoteliales, pero sanas. Y es el factor de origen endotelial de relajación más importante. Por el contrario, la endotelina es un vasoconstrictor. Este está liberado en cambio por células endoteliales dañadas. Digamos, una persona recibe un disparo, algún corte, pues se liberará endotelina para así generar vasoconstricción y pues no generar continuamente algún sangrado, ¿no? Esta ayuda a evitar una hemorragia, pero de arterias de hasta 5 milímetros de diámetro. En lo que es la coagulación y todo eso, igualmente es un mundo completamente aparte y eso lo verán en hematología. Ahí ya se estresarán con lo que es la cascada de coagulación y todo eso. Por el momento, yo lo que a mí me interesa que sepan es que existen sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que ayudan a controlar a corto plazo el flujo sanguíneo. Ok, ahora vamos del control local a largo plazo. Estas actúan en días, semanas, incluso meses. Tiene un mejor control del flujo sanguíneo que los del corto plazo. Pues ¿por qué? Pues porque el corto plazo es algo más como que de ese rato, ¿no? O sea, algo más como que de, de emergencia, digamos. Pero el control a largo plazo, principalmente, el mecanismo es de angiogénesis. Pues es el aumento del número y del tamaño de las arteriolas. Eh, Se nos explica ahí un poco en el libro que se han hecho estudios en ratones en el cual a uno se le estimulaba para angiogénesis y al otro no. O sea, a mayor metabolismo, o sea, mayor actividad metabólica, mayor angiogénesis, como en el ratón B. Y pues miren como en el ratón A no se le estimuló a que realice actividad metabólica y pues no se desarrollaron tantos vasos sanguíneos como en el otro. El oxígeno también tiene que ver mucho en la regulación a largo plazo. Como les había mencionado, a mayor altitud, menor oxígeno. Ustedes nunca se van a olvidar si es que relacionan que a mayor altitud ustedes se están acercando mayor al espacio y en el espacio pues no hay oxígeno, nadie puede respirar en el espacio. Entonces, así ya se van a dar cuenta que una ciudad en cuanto a mayor altura se encuentre, mayor oxígeno va a haber. Y si hay mayor altitud, mayor vascularización va a haber. ¿Por qué? Para tratar de compensar esta falta de oxígeno. Entonces se van a formar más vasos sanguíneos como método de compensación. Por eso es que los deportistas que entrenan en las alturas de ciudades altas tienen una cierta ventaja con los deportistas que entrenan en el llano a nivel del mar. Por eso también han de haber escuchado de que un deportista que siempre entrenó en el llano va a una ciudad alta, pues dicen pues que le agarró la altura, ¿no? Y les empieza a dar náuseas, vómitos, mareos, pues ya saben por qué es, por la falta de oxígeno. Eh, También hay algunos de factores de crecimiento que nos ayudan al control local a largo plazo, que a la deficiencia de oxígeno
o nutrientes, va a provocar la formación de uno, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y la angiogenina. Cada uno de estos nos permite formar nuevos vasos sanguíneos. Eh, en los factores de crecimiento vascular hay una disolución de la membrana celular seguido de reproducción de células endoteliales nuevas mediante el factor angiogénico, en la cual ayuda a que se vayan plegando, formando así el nuevo vaso sanguíneo. Ok, es importante recalcar que la vascularización a largo plazo está determinado por un nivel máximo del flujo necesario, pero no por su necesidad media. Esto en español para que se entienda. En un ejercicio intenso aumenta el nivel máximo de flujo, lo que provocará formación de factores angiogénicos para tratar de formar nuevos vasos sanguíneos. Pero esos vasos, o sea, esos vasos extras, solo se van a abrir para permitir el flujo extra en causas especiales, como les digo, en una falta de oxígeno, en el ejercicio intenso, pero digamos en un ejercicio regular, si digamos ustedes están caminando, ahí no tiene por qué formarse factores angiogénicos, pero digamos ya están en una maratón, ahí obviamente sí. Hay otras formas también de control a largo plazo, que es el desarrollo de circulación colateral. ¿Qué quiere decir esta circulación colateral? Cuando se llega a bloquear una arteria o una vena, se van a dilatar unos bucles vasculares, una circulación extra, colateral, eh, que se produce generalmente al primer segundo de la obstrucción. Entonces, esta es una forma de tratar de compensar este, este flujo que aquí normalmente estaría obstruido. Pero recuerden que la circulación colateral siempre va a ser menor que la original. O sea, de hecho, es menor de la cuarta parte de la original. Esta circulación colateral llega a crecer durante varias semanas y meses. Se dice, de hecho, que a los 60 años a casi todas las personas por lo menos tiene una oclusión parcial de alguna rama de las arterias coronarias. Y ahí pues como el cuerpo trata de evitar de que se dé un infarto, pues con estas circulaciones colaterales. Pero ya llega un punto de que, como les digo, se obstruyen tanto de que así formes todas las ramas que quieras, pues se va a dar el infarto. Y como les digo, si bien es una forma de tratar de ayudar a la circulación fluya normalmente, la circulación es menor de la cuarta parte. Así que si es que alguien se va a infartar, pues va a ser inevitable, ¿no? Por eso tienen que hacer ejercicio y comer bien. Algo también que nos mencionaba el Gaiten es los tipos de remodelación vascular. Tenemos cuatro. Uno es la remodelación eutrófica de entrada, que esta se da en los pequeños vasos, que se contraen como respuesta al aumento de la presión arterial. El otro es la remodelación hipertrófica, que esta es en los grandes vasos y esta incrementa el tamaño de las células del músculo liso vascular, aumentando el área transversal. El otro es la remodelación de salida, que es un aumento del diámetro luminal, o sea, de la luz del vaso sanguíneo progresivamente. Y la remodelación hipertrófica de salida, que este es como que un conjunto, ¿no? Aumenta el grosor de la pared, el diámetro de la luz y del área transversal. Vamos con el control humoral del flujo sanguíneo. Ya acabamos de ver el control local. Ahora vamos al control humoral. Esto humoral se refiere a que son sustancias segregadas o absorbidas en los líquidos del organismo, principalmente hormonas y factores que son producidos localmente. Asimismo, podemos dividirlas en vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Vasoconstrictoras por excelencia son la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina 2 y la vasopresina. Vasodilatadoras la bradicinina y la histamina.
Quizás alguna de ellas ustedes ya la debieron haber escuchado anteriormente. La noradrenalina y la adrenalina, pues como les había mencionado, son vasoconstrictoras, son hormonas potentes eh, que son liberadas por las glándulas suprarrenales. Igualmente, todo esto mayormente lo verán en endocrino, pero digamos, cuando uno está haciendo ejercicio, obviamente necesita que haya una vasoconstricción para que si el flujo fluya mayormente. Entonces se liberará. De hecho, cuando, eh, digamos, ustedes están huyendo de algo, les persigue algún animal, un perro, un robo, las glándulas suprarrenales no solo liberarán noradrenalina y adrenalina, sino también cortisol, que estas son hormonas que aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial, con el fin de que llegue más sangre hacia los órganos y pues nos ayuden ante esas situaciones que les mencioné. Otras vasoconstrictoras son la angiotensina 2. Esto lo veremos mayormente cuando veamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pues aquí para mencionarles, tienen que saber que es una sustancia que contrae muchísimo las pequeñas arteriolas. O sea, el fin de la angiotensina 2 es aumentar la resistencia vascular periférica, o sea, la presión. Y a su vez también reducen la excreción de sodio y agua. Si reducen la excreción de sodio, pues aumentará la volemia y por tanto la presión. La vasopresina también se conoce como hormona antidiurética. Esta es la sustancia más constrictora de todo el organismo. Esta se libera se forma en el hipotálamo, pero se libera en la hipófisis posterior o neurohipófisis. La hormona antidiurética, su función es la de reabsorber agua en los túbulos renales para aumentar la presión arterial. Algo aquí como un dato interesante, ustedes que sepan, es que el alcohol inhibe la hormona antidiurética. Y a inhibir la hormona antidiurética, es decir, la hormona antidiuresis, o sea que no te permite orinar, pues si es que el alcohol inhibe esta hormona, lo que vas a hacer es que te dé ganas de orinar. Y es por eso que ustedes, cuando vayan, o sea, salen con sus amigos los fines de semana y están tomándose que las cervezas, que cualquier tipo de alcohol, y les va a dar ganas de ir al baño. Es por eso, porque el alcohol inhibe la hormona antidiurética. Miren qué chévere que es la medicina, ¿no? Como todo tiene su explicación en el cuerpo humano. Ahora, las sustancias vasodilatadoras, tenemos de la bradicinina. Esta es producida por la enzima calicreína y su principal función es una dilatación arteriolar potente, o sea, lo contrario de las anteriores. La histamina, que esta es derivada de los mastocitos, que son unas células del sistema inmune, que ya lo verán cuando vean inmuno, eh, también de los tejidos dañados y de los basófilos. Los mastocitos cuando llegan a un órgano van a transformarse en macrófagos. Y los basófilos son una sustancia, perdón, unas células del sistema inmune que principalmente actúan en las alergias. Y miren ustedes, como les mencioné, la histamina tiene una función fundamental en una reacción alérgica. De hecho, en un paciente con un shock anafiláctico, asimismo como hay un shock hipovolémico en un paciente que pierde sangre, en un shock anafiláctico existe una vasodilatación total de todo el organismo. ¿Por qué? Por sustancias vasodilatadoras, principalmente la histamina. Un paciente se puede morir con un shock anafiláctico. Y adivinen cuál creen que es el principal manejo de un shock anafiláctico. Sí, la adrenalina, un vasoconstrictor. Entonces, como les digo eso, bueno, cuando veamos shock, principalmente nos vamos a enfocar en el shock circulatorio, el shock hipovolémico, ¿no? Pero sí vamos a mencionar un poco el shock anafiláctico. Pero, pero para que se den cuenta cuál es importante conocer todas estas sustancias que les menciono. Y bueno, para mencionar otras sustancias que también son vasoconstrictoras y vasodilatadoras, pues el calcio estimula el músculo liso vascular, el potasio es un vasodilatador que inhibe la contracción del músculo liso, el magnesio que produce vasodilatación, los hidrogeniones de hidrógeno que produce vasodilatación,
De hecho, a mayor hidrogeniones, pues menor pH, es decir, se convierte en un medio ácido, en una acidosis. Los aniones producen vasodilatación, como el citrato, el acetato y el dióxido de carbono, que produce vasodilatación. Y en el cerebro es elevada, ¿no? Como les había mencionado de esta muerte dulce. Y listo, chicos, eso sería todo por esta parte de la fisiología circulatoria y el control humoral. En la siguiente clase vamos a ver la regulación nerviosa de la circulación.